acta, como veis, como Valladolid toma la palabra, y es para presentar las dos mociones que llevaremos al próximo pleno, que tendrá lugar el próximo martes. La verdad es que son dos mociones, dos propuestas que derivan del compromiso que tenemos ambos grupos con los colectivos y con entidades sociales de la ciudad de Valladolid. Y digo esto porque la primera de ellas tiene que ver con el ámbito educativo y con la plataforma social concretamente, que es con quien se ha hablado esta moción. Hay una preocupación creciente por la desigualdad que hay en algunos centros a la hora de impartir la educación, que, como sabemos, es un derecho básico y un derecho humano. Y no hacemos otra cosa con la moción que instar a la Junta de Castilla y León a que cumpla la Ley de Educación para que, digamos, esa decisión que tomó ya hace unos años del distrito único y que ha derivado en que hay algunos centros de carácter gueto en la ciudad de Valladolid y también en la comunidad autónoma, pero nosotros nos atenemos a nuestra competencia, para que la Junta, digamos, ponga en marcha planes específicos de integración y que evidentemente vaya acabando con esta desigualdad que hay. No es desconocido que en los últimos años, desde el Ayuntamiento de Valladolid, se han tenido que desafectar algunos centros educativos, y esto viene de la mano por la libertad de elección. De hecho, el Consejo de Europa y también otros organismos de carácter internacional y estatal pues dicen precisamente que la libertad de elección del centro tiene que estar limitada para que haya una educación en igualdad, y de eso es de lo que va nuestra primera moción. Y la segunda, pues también es un compromiso como un colectivo social que, como sabéis, este Gobierno siempre ha apoyado, con unas personas y un colectivo social como es la Fundación Triángulo de Valladolid, en el cual se establece el compromiso del Ayuntamiento de adherirnos al compromiso de Mérida, que no deja de ser un manifiesto a la que se han adherido ya otras entidades locales, para mostrar nuestro compromiso con el colectivo LGTB, con las personas LGTB, y también que esto se manifieste no solo en una declaración de voluntades, sino en un compromiso presupuestario. Esperemos que todos los grupos municipales presentes en el Pleno pues puedan apoyar esta cuestión, porque no deja de ser otra cosa que apoyar los derechos humanos entre personas de distinta orientación sexual o también personas transexuales. Pedro. No sé muy bien. Aquí. Bueno, pues buenos días a todos. Como acaba de explicar María Sánchez, ¿sí? Perdón. Que decía que como María Sánchez acaba de explicar, estas dos mociones que suscribimos los dos grupos, bueno, pues creo que encarnan perfectamente todo lo que nos une a ambos grupos, que es la sensibilidad social. Son dos reivindicaciones muy justas que tienen además un común denominador, y es evitar la discriminación. En definitiva, cumplir la ley. Hay organismos como Naciones Unidas, la propia Junta de Castilla y León, que en las grandes manifestaciones, a la hora de presentar los grandes principios, pues se adhieren a este tipo de corrientes de pensamiento de justicia social, pero que luego a la hora de la verdad, a la hora de tomar decisiones que conlleven poner en práctica esos principios, pues no están a la altura de las circunstancias, incluso poniéndose en evidencia a sí mismas, como es el caso de la Junta de Castilla y León, que dice unas cosas y luego, como decimos, hace otras. Lo único que hacemos es pedir a la Administración autonómica que cumpla, tanto en el ámbito de las personas en su diversidad sexual, sin discriminación, y en el caso de la educación, el ejemplo, lo hablaba ahora María, es muy claro, de esa falsa libertad, de esa falsa sensación de que se puede elegir el centro educativo, cuando todos sabemos que en la práctica eso no es cierto, y sabemos que muchos padres y muchas madres que quieren inscribir y matricular a sus hijos en determinados colegios encuentran ciertos reparos no escritos que les impiden estar con otros niños y niñas, cuando de lo que se trata, o al menos el modelo de sociedad que nosotros defendemos, es un modelo en el que si tenemos que convivir juntos, si tenemos los mismos deberes y los mismos derechos, tenemos que educarnos juntos. Y por tanto eso se tiene que traducir a la hora de la verdad, se tiene que demostrar en la práctica, y eso es algo que en estos momentos no ocurre. Hace, por cierto, unos meses nos trajo el Partido Popular
como si esto fuese el Parlamento español, el tema de la ley CELA. Bien, pues una de las cosas que plantea la ley CELA precisamente es corregir estas desigualdades. Por tanto, esperamos que efectivamente el resto de grupos tengan también esta sensibilidad. Parecen difícilmente enmendables estas mociones, no obstante, con el apoyo de los dos grupos es seguro que saldrán adelante y serán aprobadas, pero no obstante tienen valor político superior si lo son por amplia mayoría y ya por supuesto por unanimidad, pues mucho mejor. A vuestra disposición si queréis hacer alguna pregunta. Sí, justo ayer la consejera de Educación justificó la retirada de los protocolos de acompañamiento a los alumnos trans en el hecho de que están esperando a legislar la nueva ley LGTB que lleva ya unos años de retraso en la comunidad. Pues quería saber qué opiniones tienen de esta retirada del protocolo y qué herramientas cuentan los ayuntamientos para acompañar a estos alumnos trans. Creo que se me oye, sí. Pues consideramos que es un auténtico despropósito, es dejar desprotegido a personas que sufren la desigualdad en el día a día, que incluso en muchas ocasiones sufren acoso escolar, como es sabido, y por tanto yo creo que creemos que la Administración autonómica no puede mirar para otro lado diciendo que hay que esperar a legislar. Como decía antes, se trata de una cuestión de derechos humanos y de igualdad. No puede ser que niños y niñas que vean que tienen un problema, por ejemplo, de identidad sexual, que intentan luchar muchas veces contra su propio cuerpo por lo que sienten, la Administración pública no les acompañe en ese proceso y no les apoye. Por tanto, desde ese punto de vista yo creo que no tiene ninguna justificación. El Ayuntamiento, por su parte, está poniendo desde la Concejalía de Igualdad, llevada por Vicky Soto, como sabéis, está poniendo en marcha distintos mecanismos de acompañamiento, tanto a familias como a alumnos, con personas que, por ejemplo, temas LGBT, con una consultoría precisamente específica, también para niños y niñas trans, y esto yo creo que se ha anunciado hace bien poquito por la concejala y que se ha hecho un convenio precisamente con Dialogasex. Entonces, yo creo que en ese sentido el Ayuntamiento de Valladolid responde, aunque no tenga una competencia propia sobre esta cuestión, pero como digo, cuando hablamos de derechos humanos no se puede excusar nadie detrás de unas competencias. Quizás la persona más indicada para dar esos detalles sea Victoria Soto, que es quien suscribe la moción, la concejala de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad, y que defenderá la moción en el Pleno. Hemos comparecido solamente los portavoces por una cuestión de medida sanitaria y por haceroslo más fácil. No obstante, España es el tercer país de la OCDE con más colegios gueto. No estamos hablando solamente de Valladolid, estamos hablando de que es algo común en muchos países, en unos más que en otros, y desde luego es algo a lo que hay que poner fin. Todos conocemos, sobre todo quienes tenemos hijos, todos conocemos estos impedimentos que no están en la ley, pero sí están en los usos y costumbres, y que cuando llegas a matricular a un hijo y eres de un determinado estrato social y cultural o una minoría étnica, pues se te ponen una serie de pegas o se te dan una serie de excusas sin que nadie audite y nadie controle, ningún organismo público, que eso es así. Eso limita la libertad. Y en segundo lugar, el hecho de que cada uno pueda vivir donde quiera y al mismo tiempo llevar a sus hijos a donde le dé la gana, condiciona no solamente la educación, condiciona otros aspectos como la movilidad, etcétera, y por tanto repercute también en la ciudad. Estamos hablando de un asunto de máximo interés público, no solamente educativo, y que es la auténtica libertad, no esa falsa libertad de la que nosotros hablábamos. Tenemos, por ejemplo, en Pajarillos, el claro ejemplo de un lugar donde finalmente se queda un colegio, un centro público, pues para una minoría étnica, ¿no? La administración pública tiene la obligación de evitar que eso suceda, porque eso no es un reflejo de la sociedad. Entonces, como antes decía, si queremos una cohesión, una integración social, tenemos que propiciarla, tenemos que fomentarla, y eso se hace con medidas concretas, y en este caso a través de la propia ley que hay que recordarle a la Junta de Castilla y León que hay que cumplir. Lo que ha planteado el gobierno de Mañueco es un boicot
a la ley. Un boicot sin fundamento. Y eso, evidentemente, el ayuntamiento no puede hacer nada para evitarlo, pero sí debemos recordarle a la administración autonómica que tiene que cumplir la ley. Entre otras cosas, porque esa ley hace lo que dice la administración autonómica que hay que hacer. Por tanto, incongruencias fuera y demos cumplimiento a esos principios y a esa ley. ¿Sobre este tema? Sí. Perdón, que nos lo estamos viendo cambiar. Sí. Digamos que el ayuntamiento, como ha comentado Pedro, pues no tiene competencias o muchas competencias sobre la materia, pero desde que entramos en el gobierno hace 6 años lo que hemos hecho precisamente es intentar que aulas vacías en colegios públicos se conviertan en escuelas infantiles públicas. ¿Qué hace esto? Cantera para la escuela pública, y por eso, por ejemplo, con gran éxito se han inaugurado el mandato pasado pues ciertas guarderías o escuelas infantiles, mejor dicho, como puede ser la de Miguel Íscar en Barrio de España o en algunos barrios también de la ciudad. Entendemos que esto es una política precisamente decidida y que apuesta por la educación pública, ya que si podemos llevar a nuestros niños y niñas a la escuela infantil del barrio, es más seguro que después sigan matriculados en ese colegio. Ahora.